No, pues buenos días. Me da gusto de que me acompañen y este Dios va a hablar hoy a sus vidas. Vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, que Él nos trae un mensaje muy bonito el día de hoy. Y pues vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él sea el que nos hable. Padre bendito, tú eres maravilloso, tú eres glorioso, tú sigues siendo el dueño del universo. Sé tú el que nos hables el día de hoy, Señor. Danos fortaleza, danos ánimo. Buenos días. Bendito Dios, clamamos a ti, Señor, para que tú obres en nuestras vidas. Sabemos que tú eres un Dios de milagros, un Dios poderoso que cambias vidas. Y por eso estamos aquí, Señor, porque hemos creído que tú eres el único que puedes ayudarnos. Bendito Dios, no somos nada sin ti. Dependemos completamente de ti. Reconocemos, Señor, que somos débiles y que no hemos sabido hacer lo correcto, Padre, pero aquí estamos para aprender de ti y para hacer tu voluntad. Bendito Dios, guíanos y que tu Espíritu Santo sea el que nos dé palabra, sea el que nos hable en esta mañana, en esta hermosa mañana. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a cantar una alabanza. Isaías. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama. Vamos a darle un aplauso a Jesucristo, nuestro Salvador.
Vamos a tomar asiento. Me da mucho gusto verlos nuevamente. Este, pues muy buenos días a todos y que Dios siga obrando el día de hoy. Fíjense que antes de comenzar, pues tuve un sueño y me inquieté un poquito. Yo quiero, pues, decirle a las personas y especialmente a las que nos están viendo y las que nos van a ver, que, pues, esto tiene un propósito. Realmente, pues sí, nos ayuda a todos la palabra de Dios y todas esas personas que estén pasando pues situaciones difíciles, yo creo que Dios les puede dar un alivio viniendo aquí, pero yo tuve este sueño y yo creo que es para alguien, porque soñaba que una persona, una señora estaba buscando un lugar, donde llevar a su hijo, porque su hijo, pues, estaba pasando problemas, pues, con las drogas, con el alcohol, y yo veía que no sabía dónde lo pudieran ayudar a este joven. Y, y yo creo que este es el lugar indicado. Este, aquí vienen pues muchas personas, pero ah, pues yo doy pláticas en un anexo y yo sé, yo también atravesé un tiempo de alcoholismo y yo sé que es muy difícil este proceso, pero estamos aquí en la calle Rayón número 104. Am, Estamos, se puede decir que a un ladito del lienzo charro en Infonavit del Valle. Este, los, los sábados estamos a las 8 de la noche, los domingos a las 10 de la mañana. Y los que gusten venir, pues aquí yo, su servidor, hago oración por los que vienen y Dios les está ayudando, porque Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da el ánimo para que nosotros podamos seguir adelante en medio de tantos problemas que tenemos. Y de eso se trata esto, de que las personas puedan encontrar un refugio donde Dios les pueda ayudar y apoyar. Bueno, ahora sí vamos a la palabra de Dios. El tema de hoy se llama No tengas miedo, vuelve a intentarlo. El tema de hoy se llama No tengas miedo, vuelve a intentarlo. Y pues vamos a ir poco a poco metiéndonos al tema, pero vamos a la palabra de Dios y a, vamos a Jueces capítulo 2, versículo del 10 en adelante. Dice la palabra. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Dios, ni la obra que él había hecho por Israel. Bueno, fíjense que en Jueces, en el libro de Jueces nos habla cómo el pueblo de Israel batalló muchísimo porque no conocían la palabra de Dios. Tenían un conocimiento muy escaso de la palabra de Dios y ellos hacían las cosas a su manera. Incluso una generación antes de ellos eran temerosos de Dios, eran unas personas que conocían la palabra de Dios muchísimo, respetaban, pero ¿qué pasó? Que los papás no educaron a sus hijos y esta generación que siguió, pues fue una generación que no tuvo conocimiento de la palabra de Dios. Le voy a seguir leyendo un poquito más
para que vayamos entendiendo lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Dice después, en el 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, dejaron a Dios, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Les voy a explicar poquito lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Miren, a veces la gente dice, es que las generaciones anteriores eran mejores, ¿sí o no? Dice la gente, ahora como que está ya más mal todo, ¿sí? Pero la realidad no es esa. La realidad es que en este tiempo sí corre más peligro la gente por todo lo que hay. Por ejemplo, las drogas que existen en este tiempo. Anteriormente nada más estaba el alcohol, el pulque hace muchos años, y poco a poco como que han estado metiendo cada vez drogas más fuertes, donde la gente, los jóvenes, llega a un punto que pierden su razón, ya están idos de la mente, se puede decir de esa manera, o sea, ya corren más peligro la gente que se mete en esto. Antes era un poquito menos, había personas alcohólicas y tomaban, y pues se puede decir, había problemas, pero no como ahorita, que completamente se pierden, pero siempre ha habido problemas en todas las familias, ha habido familias disfuncionales. Antes, las señoras, no es que no quisieran divorciarse, sino que era la costumbre de que se van a casar para toda la vida, pasare lo que pasare. Y ahora no, ahora las muchachas tienen un problemita y ¡fum! Vámonos, tú por tu lado y yo por el mío. A lo que voy es que las generaciones en todo tiempo han tenido problemas. Nada más la diferencia de hoy es que como que el mundo está provocando que los jóvenes caigan más bajo, que la gente caiga más bajo todavía. Miren, les voy a platicar poquito esto. Yo les decía que hubo un tiempo que la gente conocía a Dios, y cuando la gente conocía de Dios realmente lo que era Dios, y ellos tenían ese temor de Dios realmente, que lo tenían y se cuidaban de no hacer lo malo, el pueblo de Dios nos habla que era un pueblo bendecido, que no les faltaba nada. Ahora pasa con la siguiente generación que no tiene conocimiento de Dios, y aquí dice que el Señor los deja y les empiezan a robar, empiezan a tener muchos problemas, porque ellos dicen que tomaron las tradiciones de los otros pueblos. No sé si se acuerden, aquí hubo un tiempo donde había mucho cholo, y esa tradición, ¿de dónde la sacaron? De Estados Unidos, se la trajeron para acá, y hubo un problemón porque había pleitos por acá, por allá. Mi hermano andaba ahí entre ellos, y también varios de mis hermanos andaban ahí entre ellos. Entonces, hasta una vez yo anduve involucrado en esas cosas. Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que no
hemos tenido realmente ese conocimiento de Dios, ese temor de Dios. Por eso pasamos muchísimos problemas con nuestras familias. Por eso hay muchísimas familias disfuncionales. Por eso están llenos los anexos. Yo he ido a varios anexos y están todos llenos. Entonces, quiero que entendamos que todo esto se debe a la falta del conocimiento de Dios. Pero un conocimiento, como dice la palabra, no de leche, no de niño, un conocimiento sólido, donde tú realmente te puedas conectar con Dios. Y pasa esto que no lo tenemos. Ahora, el tema se llama, no tengas miedo, vuelve a intentarlo. No tengas miedo meterte a las profundidades de Dios, porque el conocer a Dios es algo muy profundo. Yo te he dicho muchas veces que Dios te puede hablar. Y sabes, yo casi estoy seguro que el que te habla es el diablo, porque también así como Dios habla el enemigo, que el Señor lo reprenda, porque no te conectas con Dios, porque con lo que tú te conectas es con el odio, el rencor, el resentimiento, y cuando tú estás conectado con eso, provoca que no puedas tener esa conexión con Dios. Ahora, mira, aquí el pueblo de Dios, yo te recomiendo que leas Jueces. Dice la palabra que ellos, fíjate lo que hicieron. Y yo te he hablado esto, es una realidad en cualquier Biblia, en la Biblia católica, la cristiana, lo vas a leer. Y dice lo mismo, los mandamientos son iguales. Entonces el primer mandamiento dice que no te harás dioses, no tendrás dioses ajenos delante de Dios. El segundo, que no te harás imágenes de ellos. Y sabes lo que hizo el pueblo de Dios en Jueces, no tenían conocimiento de Dios, ellos hicieron imágenes de Dios en Jueces. Ya después llegaron los reyes y quebraron imágenes, hicieron un desastre, pero ellos no tenían conocimiento. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Cuando hay una verdadera conversión en tu vida, cuando tú decides cambiar y creerle a la palabra de Dios únicamente, créemelo que vas a ver cosas maravillosas en tu vida. Pero pasa algo. Vamos a leer Isaías capítulo 55 y te voy a Isaías capítulo 55. Y sabes, nunca es tarde para buscar a Dios. Nunca es tarde para buscar a Dios. Isaías 55, capítulo 55, versículo 6, dice la palabra. Dice la palabra. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse al Señor, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice la palabra que busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Nosotros, dice también, deje el limpio. ¿El limpio qué es? Aquí en la palabra de Dios, impio es impiedad, es algo contrario. Cuando tú tienes piedad es lo contrario a la piedad. Es una persona, también dicen que es una persona que no tiene temor de Dios. Inicuo es una persona mala. Entonces,
aquí nos está hablando que nosotros debemos de buscar a Dios. De verdad debemos de buscar a Dios. Porque Dios abarca muchísimas cosas. Mira, yo creo que tú ya has intentado, de alguna forma, componer tu vida, tu familia. O sea, y yo creo no te ha funcionado hasta ahorita. Yo creo que ahora, si ese camino que tú escogiste, que tú elegiste, no te funcionó, entonces ahí es cuando nosotros tenemos que ver la forma de buscar los caminos de Dios. Y de verdad es sencillo. Mira, todo lo he dicho varias veces y lo voy a seguir diciendo, pero es esto. Todo se basa, dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo se basa en eso, en de que tú puedas amar a tu prójimo. Pero para amar a tu prójimo, déjame decirte, incluso ayer lo comenté, que tú tienes que sacar todo ese daño que tengas dentro de ti. ¿Por qué? Porque ese daño que a veces tienen las personas, desafortunadamente cuando pasas algún problema con alguien, tú sacas eso que traes dentro y puedes hablar de mala gana, puedes hacer que se provoque más grande ese problemita. Y por eso es tan importante que tú saques todo ese odio, todo ese resentimiento, todo ese rencor de tu vida. ¿Y cómo lo vas a sacar? Tienes que perdonar. Yo, la verdad, esto lo menciono muchas veces, pero es la base de todo, de que tú puedas perdonar a quien te hizo daño para que Dios te pueda ir sacando todo ese resentimiento, todo ese rencor, todo ese odio y puedas empezar una vida nueva. A veces yo creo que nosotros todos tenemos muchas creencias y, y realmente pues lo importante no es lo que tú creas, lo importante es lo que dice la palabra, porque si no te adaptas a esto, vas a seguir teniendo muchos problemas. Mira, Dios, lo voy a volver a repetir, porque Él lo dijo, incluso eso está en la Biblia, está en Números capítulo 23, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo hará. ¿Qué se refiere a esto? Dios estipula aquí sus leyes, sus decretos, y sabes, nosotros estamos como el tiempo de jueces que cada quien hace su Dios a su manera. Que yo, bueno, y la gente dice, es que no es malo, no es malo hacer esto, lo otro, pero si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta de que hay cosas que no están bien que hagamos. Debemos de seguir a Dios como Dios nos lo pide, no como nosotros creamos, como nosotros pensamos. Y sabes, la gente tiene miedo, eso te lo voy a decir, o no miedo, sino como que, sí, tiene miedo de cambiar sus costumbres, de decir, no, ¿cómo voy a dejar esto? Si me lo heredaron mis padres, esto lo traigo desde hace muchos años, ¿cómo lo voy a dejar? Entonces, le da miedo a la gente hacer cambios. Es que a veces dice la gente, es que siento que me voy a cambiar de religión, y no es eso. Dios no es una religión. Dios simplemente es un cambio de vida. Pero
aquí lo que Dios te dice es que no tengas miedo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente empezar algo nuevo, pues siempre da poquito temor. Pero Dios te habla a decirte que no tengas miedo, porque mira, cuando tú decides cambiar tu vida de verdad y basarte en el amor, la misericordia, en hacer bien las cosas, es cuando Dios obra en tu vida y es cuando Dios empieza a suplir todo lo que tú ocupes, todo lo que tú necesitas. Es cuando Dios empieza a arreglar tu familia. Es cuando Dios empieza a hacer cosas maravillosas en ti, en tus hijos. Pero debemos de entender esto. Nosotros, si no nos adaptamos a la palabra de Dios, realmente Dios no puede hacer mucho por nosotros. Ok, aquí nos habla la palabra de que lo más importante es amar a Dios sobre todo y el amor al prójimo, ¿sí? Eso es lo más importante. Y si tú sigues odiando a aquella persona que te hizo daño, entonces ya estás en contra de Dios, ya estás en contra de su ley. Y ahí Dios no puede ayudarte. O sea, tiene que haber de verdad, tiene que haber ese perdón de corazón hacia los que te hicieron daño de verdad para que Dios pueda obrar en tu vida. Eso es algo que tú no puedes pasar por alto, decir, bueno, yo me porto bien, yo trato de hacer bien las cosas, pero aquella persona ni me la menciones. No, tú tienes que ponerte a orar por esta persona y pedirle al Señor, aunque te cueste trabajo y aunque tu subconsciente te diga, es que cómo voy a pedir por esa persona si me hizo tanto daño. Y es que este es un gran problema, ¿sabes? Porque si no, no vamos a poder encontrar el perdón de Dios hacia nosotros. Y de eso se trata, de que Dios nos perdone a nosotros. Cuando tú le pidas perdón a Dios, que Él te perdone a ti y tú puedas ser libre. Por eso es bien importante nosotros perdonar de corazón a quien nos ha hecho daño. Yo voy a repetirles el tema, no tengas miedo, vuelve a intentarlo. Mira, a lo mejor te he hablado muchas veces de esto, pero es algo real. Yo te lo aseguro, yo te lo garantizo que cuando tú hagas bien las cosas, como dice la gente, como Dios manda, te va a ir bien en la vida. Y es algo que no vas a poder evitar porque te va a ir bien en la vida. Bien. Y sabes, entonces yo te quiero leer otro versículo porque si tú te acoplas a empezar a conocer de Dios, por ejemplo, tú vienes aquí, tú estás aquí escuchándome y yo te insisto mucho que te bases únicamente en lo que dice la palabra y no lo que tú creas, no lo que te han dicho no sé, tus papás, tus abuelos, no, vamos a enfocarnos en lo que dice la palabra y únicamente. Y para no hacerte para no dar tantas vueltas, es que aquí nos habla del amor. La palabra nos dice que si no tenemos amor en nuestras vidas, no conocemos a Dios. Y también nos dice la palabra que si tú odias a alguien, a un hermano, y no solo hermano de sangre, cualquier persona que tú odies, entonces no conoces a Dios, estás desconectado delante de Dios. Ahora, para poder sacar ese odio de tu vida, tú tienes que hacer oraciones en el Espíritu. ¿Cómo son estas oraciones en el Espíritu? Tú tienes que estar solito, tienes que postrarte, Señor, he decidido perdonar a aquella persona que me hizo daño. Y yo te pido por ella para que
suplas todas sus cosas para que no le falte nada. Y poco a poco Dios va a ir metiendo amor en ti sobre aquella persona que te hizo daño. Pero si tú te basas en tus creencias, en imaginarte nada más que eres una buena persona, que no importa, mientras no le hagas daño a nadie, no pasa nada. Esa es una mentira del diablo, porque la gente, la mayoría dice que son buenas personas, que no le hacen daño a nadie. Pero la verdad es que si hay una pequeña raíz de amargura dentro de ti, jamás Dios va a poder cumplir sus promesas en tu vida. Jamás. Jamás. Yo te hablo esto porque lo he experimentado. ¿Y tú crees que a mí mucha gente me ha hecho daño? Mucha gente. Yo he tenido que perdonar, pero también estoy consciente que yo también he cometido muchos errores con otras personas. Entonces, tú tienes que entender esto, que aquí no se trata de ninguna religión. Si tú no encuentras cómo sacar eso de tu vida, realmente no hay nada que hacer. Realmente no hay nada que hacer. Dios nos habla muchas cosas. Jesucristo nos dio un ejemplo enorme. Él jamás cometió pecado. Él es el único, dice la palabra que Él es el único que jamás pecó. Jesús. Hay en demás todo mundo pecó. Todo. Los santos, fíjate, los apóstoles que escogió. Pedro era bien agresivo. Tomás era un incrédulo. Judas entregó a Jesús, era un ladrón. Y así todos sus apóstoles tenían muchísimos defectos, todos. Y por eso nadie está libre de pecado. Todos hemos pecado. Y sabes una cosa, yo te voy a explicar poquito esto. Para tener poquito conocimiento, fíjate que los apóstoles, María, todos ellos, cuando les pedían a ellos intercedían por la gente. Tanto María, los apóstoles, Juan, Santiago, Pedro, Lucas, bueno, vamos, todos. Ellos intercedían. Le pedían a Dios y Dios obraba. ¿Y sabes una cosa? Ellos mueren y ellos ya no pueden interceder. Ellos ya no pueden hacer nada, nadie. ¿Sí? Ahora, aquí la palabra nos habla que las personas que dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Eso creo lo platiqué la semana pasada. Cuando una persona es justa, uno puede interceder por alguien más. Pero cuando no es justa, es algo que no se puede hacer. Ahora, fíjate lo que pasa en este tiempo. Y es una tristeza, pero es una realidad. Por ejemplo, en el anexo, muchos de los jóvenes creen en la muerte. Y yo les he hablado de eso, les dije, es que ustedes piensan que la muerte es algo bueno y nada que ver. Son demonios y se llama muerte, pero son una legión de demonios. O sea, no nada más es uno, son muchos demonios que se llaman muertes. ¿Por qué? Porque la muerte no es omnipresente. El único que es omnipresente es Dios.
que puede estar en todos lados al mismo tiempo, que te puede escuchar donde quiera que estés, es el único omnipresente. Lo demás, nadie, ni Satanás, ni sus ángeles, nada, nadie es omnipresente. Por eso es bien importante que tú te conectes con Dios y entiendas esa verdad. Entiendas que el único que te puede escuchar es Jesucristo, es Dios, no hay otro. Ni María, ni los apóstoles, nadie te puede escuchar, solo Dios. Ahora, yo les hablo de eso porque esta semana que pasó, yo les platiqué a los jóvenes de esto, sobre la muerte. Y yo les dije, muchas veces me ha tocado hacer oración por personas que están poseídas por la muerte. Y yo les hablo esto, son diferentes demonios. Y sabes una cosa, yo les decía, la muerte se va a cobrar los favores que te está haciendo, porque realmente, si te soy sincero, yo sé que la muerte hace favores, yo sé que la muerte te puede ayudar. Es algo real, porque el diablo tiene poder para ayudar. Mucha gente hace pactos con el diablo y les da dinero, y es una realidad no porque me hayan contado, mi amigo, porque yo lo he vivido en personas que le he hecho oración, que están completamente endemoniadas, y ellos me dicen, hicimos un pacto con el diablo para que nos diera dinero. Y es una realidad. Ahora, lo que yo quiero que tú entiendas es que Dios es más poderoso que la muerte, es más poderoso que cualquier cosa, y Dios te puede dar lo que tú necesitas y más. Pero si tú no te adaptas a su palabra, si no dejas ir ese rencor, si no dejas ir ese odio, ¿a quién le estás sirviendo pues? Dios quiere que nosotros le sirvamos en santidad al Señor. Dios quiere que nosotros amemos a nuestra esposa como vasos frágiles. Dios quiere que la mujer respete a su marido. Si tú quieres triunfar en esta vida, en serio, incluso hay muchísimos versículos donde Jesús mismo nos habla, porque dice, va a haber un momento que vas a tener dinero, va a haber un momento que te va a ir bien, pero no te dejes llevar por todo eso, porque eso es secundario. Te voy a seguir leyendo, por eso yo te digo esta mañana, no tengas miedo de volver a empezar. No tengas miedo de decir, bueno, voy a cambiar mis creencias de toda la vida y voy a enfocarme nada más a lo que dice la palabra. No tengas miedo, porque créeme lo que Dios te puede bendecir. Y es que hay muchas religiones, y las religiones ya están muertas, mi amigo. Las religiones están muertas. Ya no se ve el poder de Dios. La gente no cree. Una vez me tocó escuchar a un sacerdote que decía que el diablo no existía. Y a otro decía que la muerte no era mala. Entonces, ¿en qué nos estamos basando? ¿Nos estamos basando en lo que pensamos la gente o en la palabra? La palabra nos habla de que Jesús venció a la muerte y que fue su enemigo, fue su último enemigo la muerte, y Dios venció a la muerte. Les voy a leer este versículo bíblico en Mateo capítulo 6. Mateo 6, dice la palabra del 19 al 21. Dice, no te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haz tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Fíjate lo que nos dice Jesús. Mira, es una realidad. O sea, yo te lo digo de verdad que es una realidad.
Cuando tú de verdad te pones a cuentas con Dios, acá hay sobre tu vida una bendición que no tienes, no puedes ni a veces ni creer que Dios pueda obrar así en tu vida. Acá hay una bendición de verdad. Y Él te abre puertas, dice la palabra que Él te abre puertas que nadie cierra. Y hay muchas cosas que pasan en ti. Pero mismo Jesús nos está advirtiendo aquí, dice, no te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. O sea, que es inevitable. Yo te estoy hablando cosas espirituales. Yo te estoy hablando que si tú cambias tu vida de verdad, desde dentro de tu corazón, va a caer una bendición inevitable. Va a ser inevitable. ¿Cómo puede ser? Yo sé que muchos de aquí creen en la brujería y yo creo, ¿por qué? Porque a mí también una vez me hicieron un trabajo. Y yo creo porque me causó mucho daño. Y yo lo creo porque yo lo he visto en muchas personas que oro. Entonces, la brujería es real. El diablo tiene poder para hacerte daño. Mucho daño. A ti, a tu familia. Mientras tú no estés bien delante de Dios, Él va a hacer contigo lo que Él quiera. Y sabes, si te lo vuelvo a repetir, si el diablo, que el Señor le reprenda, tiene poder para hacerte daño, para hacerte rico, para hacer con tu vida cosas grandes y llevarte al infierno, pues al fin y al cuenta el objetivo principal del diablo, que el Señor le reprende, es llevarte al infierno. Y pues discúlpame si te hablo mucho del diablo, porque aquí la Biblia lo habla en todos los versículos, y si yo no te hablara del diablo, entonces, ¿de qué te voy a hablar si nada más está Dios y el diablo, que el Señor le reprenda? Discúlpame si te hablo mucho de eso, pero es una realidad. La gente ya no quiere hablar del diablo, no quiere hablar, pero es una realidad. Él te está haciendo mucho daño. Entonces yo te estoy hablando que Él tiene mucho poder para hacerte daño y para hacerte rico. Tener dinero, riquezas, Él puede hacerlo. Pero Dios es el Todopoderoso. Y Él nos va a dar lo que necesitemos, lo que nos conviene, porque Él es más sabio. Y aquí nos habla Jesús que, mira, cuando te llegue ese momento, no te enfoques en el dinero. Es inevitable. Yo te lo digo de verdad, es algo inevitable. Es algo inevitable. No sé si ustedes han leído el libro de Job. Job era una persona santa. Ayudaba a la gente, le daba de comer a las viudas, a los huérfanos. Si iba alguien a pedirle, les daba. O sea, era una persona que amaba. Era una persona que jamás tenía se desprendía de todo. Y Dios lo tenía en un lugar especial. Dice la palabra que lo tenía cercado Dios a Job. Y él era el hombre más rico de la zona, Job. Mas sin embargo, Dios lo probó, le quitó todo, pero lo volvió a recuperar al doble todo lo que él tenía. Lo que yo te estoy hablando es una realidad. Cuando tú te enfocas en Dios, ya lo demás no importa. Hasta ahorita yo llevo 7 años que de verdad cambié mi vida y empecé a sanar mi corazón, sacar todo ese odio, ese rencor, respetar a mi esposa, a mis hijos. Y de ahí, a partir de ahí, Dios me empezó a bendecir. Por eso te digo, es algo inevitable. Yo no lo busqué, Él lo hizo. Te voy a leer otro versículo bíblico para que entendamos un poquito todo este proceso. Porque mira, por ejemplo, hay mucha gente que es justa. Hay mucha gente que ni siquiera cree en Dios, pero es justa. Y a esa gente le va muy bien. No sé si lo has notado. Puede haber a veces hasta ateos. Porque mira, aquí lo que se trata es de que tú seas una persona justa.
Y hay gente que ni siquiera se puede decir va a ninguna congregación, ni a una iglesia cristiana, ni a la iglesia católica, a ninguna, y les va muy bien. ¿Por qué les va muy bien? Porque son justos, justos. Pero también, si no tenemos conocimiento de Dios, a veces nos vamos a enfocar en el puro trabajo, puro trabajar, puro hacer dinero y hacer dinero. Y eso también es algo que Dios no quiere, porque estamos olvidando a nuestros hijos. Ahora te voy a leer este versículo. Pues ya estamos por terminar, hijo. Vamos a buscar Marcos 18, 19. Marcos capítulo 8, 18, perdón. 18. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Vamos a leer. Bueno, voy a leer Lucas. Dice la palabra de Dios. Lucas 8. 8:5. Dice la palabra. Ay, perdón que me tardé, pero se me perdió un versículo. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras. Aquí dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó el fruto a 100 por 1. Pero dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Voy a referirme a dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Después de los espinos, aquí nos está hablando la parábola del sembrador, que Jesús va y siembra una semilla. Dice, la primera semilla, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue aullada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Fíjate que después de hablar esta parábola, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿y qué significa esto? Y les fue explicando cada una de la tierra. Pero la penúltima, la que cayó entre espinos, y dice que la ahogaron, dice la palabra que los espinos es el dinero, el afán, las riquezas. Yo te digo esto, automáticamente, cuando tú eres justo, cuando tú empiezas a hacer bien las cosas delante de Dios, te va a ir bien, es inevitable, te va a ir bien, porque Dios cumple su palabra, aunque tú no le conozcas y estás haciendo bien las cosas delante de Dios, te va bien, es algo inevitable, pero tenemos que tener mucho cuidado. Y yo siento que le estoy hablando a alguien que nos está viendo, porque
Porque quizás a ti te está yendo bien, pero es tanto tu afán por tener dinero, es tanto tu afán por seguir trabajando de esa manera, que te estás olvidando de tus hijos, que te estás olvidando de lo primordial. Y ahí es cuando llega también el sufrimiento, es cuando tú llega el dolor. Por eso, mira, tienes que soñar, tienes que creer a Dios que esto que te estoy hablando es una realidad. Cuando tú haces bien las cosas, automáticamente te va a ir bien en la vida. Es algo inevitable. Pero el que tú seas justo, yo te vuelvo a repetir, es que tienes que dejar salir todo eso que te está causando dolor. Y aparte te conviene, porque realmente al único que le está haciendo daño es a ti. Porque el odio, el rencor, a veces tú lo puedes guardar y tú puedes decir que esa persona no se merece que tú le perdones, y quizás no se merezca que tú le perdones, pero realmente al que le está haciendo daño es a ti. Llévate esta palabra en esta mañana. Dios quiere decirte hoy que no tengas miedo a conocerle tal cual es, que no tengas miedo porque Él es Espíritu Santo, Él es poder. Él te puede enseñar muchas cosas maravillosas, pero no tengas miedo. No tengas miedo por tu creencia, no tengas miedo por tu religión, no tengas miedo por lo que van a decir. Ahora, te digo esto, cuando tú empiezas a seguir sus caminos, sacas todo eso de tu vida, todo ese mal, todo ese rencor, cualquier cosa te va a salir bien, esto te lo aseguro. Cualquier cosa te va a salir bien. Y lo segundo, cuando te vaya bien, no te enfoques en hacer dinero, porque lo que ocupas te va a llegar. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a cantar una alabanza. Dios es bueno. Vamos a pedirle al Señor que nos renueve. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame,
Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Vamos a darle un aplauso a Jesucristo, nuestro Salvador. Pues vamos a hacer oración por cada uno de ustedes, los que gusten pasar.